Me llamo Sandra, y voy a empezar esta discusión am, diciendo que hace 2 semestres tomé un clase que se llamaba Comunicación Interculturales y hablamos mucho sobre las dimensiones de Hofstede, específicamente el contexto bajo y alto y también la distancia de poder. Y esos son los dos que voy a hablar hoy. El contexto bajo requiere que nuestras palabras y acciones sean explicados completamente. Por otro lado, culturas con un contexto alto ya tienen una comprensión implícita y hay roles establecidos. En el propio campo laboral pudiera ocurrir tensión o problemas de comunicación por parte de diferencias en contexto bajo y alto. Una jefa con contexto alto puede dar consejos para mejorar un proyecto, pero un empleado con contexto bajo no lo hará los cambios porque necesitan ser informados directamente. Una posibilidad para evitar estas dificultades sería tener unas conversaciones con los empleados para entender los contextos de sus empleados y mejorar su comunicación. También diciendo a todos que esta es la forma de que ella comunica a la jefa y establecer esas reglas y crear un contexto alto en su campo laboral. Eso es otra solución muy extrema. También podemos ver cómo diferencias de la distancia de poder puede causar problemas en el campo laboral. Si trabajas en una empresa que tiene una pequeña distancia de poder y la distribución de roles son horizontales, entonces estás más dispuesto a cuestionar y dar tu opinión en el trabajo. Si de repente consigues otro trabajo en una empresa con una gran distancia de poder, eso sería un problema. La nueva empresa sigue una estructura estricta y vertical y cuando el nuevo empleo que está acostumbrado a desafiar a los puntos de vista de sus superiores, ahí van a haber un problema. Una posibilidad para evitar estas dificultades sería conducir investigaciones en línea para educarte sobre la cultura de la empresa antes de entrevistar. Si ya estás en la empresa y hay estos problemas, deberías hacer una autorreflexión sobre si esta cultura puede funcionar para usted y su estilo de trabajo. Ok, buenas tardes, mi nombre es Yafnel y quería empezar hablando ah, sobre la distancia de poder. Como en el libro de Livermore, dio muchos ejemplos de cómo la distancia afecta el campo laboral, como durante sus viajes, él se ofreció para ir por los papeles y como eso hubiera sido una ofensa para Sagars, me hace que se llamaba, porque eso estuviera demostrando que él no sabía cómo cuidar de sus invitados. Y también quería hablar sobre, el problema que la hora del reloj puede tener. Puede ser que una persona que viene de una cultura donde se enfoca en construir relaciones y en el evento, se enfocan en crear como relaciones y en el evento, y puede ser que se sientan desconcertados cuando la otra persona que se enfoca en el reloj, lo esté presionando por seguir un programa de horario estricto. Y como yo siendo mexicana, a veces siento que me baso mis horarios en el tipo de evento, y hace un tiempo fui a un tipo de get together y decía que se iba a acabar como a las 9, algo así, y yo pensé que era más como un estimado, pero, me sorprendí cuando exactamente a las 9 dijeron que, okey, de aquí ya se había acabado y todos se fueron. Y yo creo como para solucionar esto, pues cada persona tiene que poner de su lado y adaptarse un poco, como en el caso de la hora del reloj, unos tienen que estar dispuestos a tomar el tiempo para crear relaciones y otros, las otras personas tienen que ser cordiales y enfocarse un poco, más en el punto en vez de en hablar tanto. Y para evitar problemas entre la distancia de poder, creo que hay que, conocer bien a las otras culturas, como dijo Sandra, como en el caso del estudiante que se sorprendió cuando su superior le sostuvo la puerta, como si hubiera conocido un poco más de la cultura, se hubiera dado cuenta que eso es normal en otros países.
Bien, yo me llamo Carlos, entonces mis dos conceptos que voy a hablar sobre hoy es la hora de reloj y el de contexto bajo y alto. Entonces, para la hora del reloj, las dos opciones son hora del consentimiento. Entonces, este es enfatizar las relaciones sociales y valora la espontaneidad, perdón. Entonces, este se enfoca y un ejemplo de los países de Brasil y India, donde se enfocan más las relaciones y tratar de construir esas relaciones, pero también a la misma vez poder enfocarse en ellas y hacerlas más fuertes. Mientras en los Estados Unidos, por ejemplo, ah, con la hora, contexto de la hora del reloj, se enfatecía la puntualidad y a ser diligente, entonces nos enfocamos más en el reloj. Entonces, si algo termina o empieza a las 10 de la mañana y dice que durará 2 horas, la expectación es terminar en 2 horas. Entonces, esto puede crear algunos problemas en el trabajo para gente que viene de otros países porque eh, sí tenemos mucha gente en los Estados Unidos y otros lugares, entonces si están acostumbrados en su propio país en que si dice una invitación termina más o menos a las 9 de la tarde, por ejemplo, de la noche, perdón, y empieza a las 7, entonces ellos pueden tener ah, van a pensar que tal vez se va a durar un poco más, cuando en realidad si la persona que hizo el evento es de los Estados Unidos, el horario se enfoca más en el horario, entonces si empieza a las 7 va a empezar a las 7 y termina a las 9. Entonces, para evitar situaciones así, simplemente se puede hacer y esto es una buena sección a la segunda punto que quiero hablar, pero simplemente se puede decir que el horario, o puede ser un horario y mandárselo a la gente, a los invitados, y en un comentario simplemente dejar saber que se va a las 7 de la tarde, va a empezar y va a terminar a las 9 para que toda la gente, invitados, sepan que el evento va a ser con el horario y van a seguir ese horario. Entonces, ese es un problema que se puede encontrar en el trabajo laboral y para poder componerlo. Y para el contexto bajo y alto, entonces para el contexto bajo valora la explicación directa, la comunicación directa también. Y para el contexto alto, y un ejemplo del contexto bajo es los Estados Unidos y para el contexto alto es China, y se valora la comunicación indirecta, valora la implícita. Entonces, yo sé que para trabajadores que vienen a los Estados Unidos de China, tal vez ellos ya tienen la expectación de no recibir instrucciones directas. Entonces, para cuando si los jefes van a traer trabajadores de China en las horas de orientación, se puede simplemente decir que ah, para ellos se van a comunicar directamente con ellos por cualquier medio, ¿verdad? El email, correo electrónico, por teléfono o frente a frente. Entonces, ah, es, no quiero decir muy fácil para resolver el problema, pero simplemente si se deja saber de jefe al trabajador que se valora el contexto abajo, para que todos estén en el mismo página. Entonces, sí, eso es todo de mi parte. Gracias. El último video diálogo. Yay.